Quiero que pienses en una pregunta. Imagina que hay un crimen brutal, despiadado. Imagina que hallaron a un recién nacido muerto por golpes. Y la policía está segura de que sabe quién lo hizo. Pero no hay suficientes pruebas físicas para arrestar y condenar a esa persona. Solo algunos testimonios de testigos inestables que no resistirán en la corte. ¿Están justificados los policías en doblar las reglas para arrestar y condenar a esa persona? Si respondiste sí, cometiste un error. En 1989, un corredor fue atacado y violado. La golpearon tan brutalmente que no podía caminar bien al recuperarse y su cuenca ocular tenía 27 fracturas. Tras hallar su cuerpo, la policía tenía mucha presión para encontrar al agresor y resolver el caso. Para hacer esto, enviaron oficiales a la comunidad local para detener a las personas utilizando solo 3 puntos de datos. Los sospechosos debían ser negros, tener entre 13 y 16 años y estar en el Parque Central durante el incidente. La policía ya había detenido a Ray Santana, Kevin Richardson y Stephen López en un incidente no relacionado. Al día siguiente, Antron McRae y Yusuf Salam también fueron detenidos tras ser identificados por otros jóvenes como parte del grupo de ciclistas. Corey Weiss fue con Yusuf para apoyarlo solo como amigo y en ningún momento se sospechó que formara parte del grupo ni nadie lo identificó como siquiera estuviera allí. Buenos días a todos, espero que todos estén bien hoy. A simple vista no parece que la policía haya hecho mucho mal. Hubo informes de un delito en el parque y enviaron oficiales para investigar y arrestar a 5 niños en respuesta a ello. Pero no arrestaron a 5 niños por sospecha de acosar a personas en el parque. Arrestaron a 5 niños bajo sospecha de uno de los actos más brutales y graves violaciones en la historia de Nueva York. Así que supongo que debieron tener algunas pruebas realmente convincentes para vincularlos a ese crimen. Pero eso no es cierto. Y para demostrar eso, quiero llamar a mi primer testigo. Su señoría, me gustaría llamar a Edward Bedance al estrado, por favor. Buenos días. ¿Cómo te sientes hoy? Sí, estoy bien, bien, eso es bueno. ¿Te importaría decirle a la corte tu nombre y qué es lo que haces? Mi nombre es Edward Redens y no es mi trabajo. Mi responsabilidad es ser el cuerpo de información disponible que cualquier persona o institución puede usar para establecer la veracidad de cualquier cosa. Entonces, sería justo caracterizar eso como que tú eres cómo determinamos qué es verdadero o falso. Sí, podrías decir eso. Si estuviste allí, bueno, eso significa que el evento o cosa realmente sucedió o existió, ¿verdad? Y si no estás allí, bueno, tal vez ese evento no sucedió o tal vez esa cosa no existió en primer lugar. O al menos
No podemos afirmar definitivamente que sucedió o que existió. Es una representación justa, señor Bedans. Llámame Ed y creo que es bastante preciso. Ed, de acuerdo, Ed. Estuviste en Central Park la noche del 19 de abril de 1989. No puedo responder. ¿Por qué es eso? No es lo suficientemente específico. Técnicamente no estoy en todo. Puedes encontrarme en todas partes. Necesitas reformular tu pregunta. Relacionarse con algo específico. De acuerdo, mis disculpas. Permíteme aclarar la pregunta. ¿Estabas en el parque la noche del 19 de abril de 1989 cuando estos 5 niños violaron y agredieron a esa pobre mujer? No, yo no estaba, pero tú sí debías estar. ¿La policía arrestó a 5 niños? En respuesta a eso tenías que estar allí. De lo contrario, ¿cómo sabrían a qué 5 personas arrestar o incluso que había 5 personas? No sé qué decirte. Yo estaba allí en el parque esa noche alrededor de esos niños, pero no en relación a este crimen. No. Cuando estaban lanzando insultos a la gente en el parque, yo estaba allí. Muchas personas lo vieron. Muchas personas lo reportaron. Ni una sola persona vio a estos niños cometer esa violación. Ya veo, así que no proporcionaste a la policía información que vinculara a estos 5 niños con este crimen. Eso es correcto. ¿La policía alguna vez te contactó para obtener una descripción del atacante? No se acercaron a mí para nada en relación a una descripción de ningún atacante. Solo para que el tribunal pueda estar absolutamente claro en esto, Ed. ¿Estás diciendo que en ningún momento alguien dio alguna descripción de un atacante a la policía? Eso es correcto. Ni siquiera había una descripción del atacante. La policía solo vio una violación en el parque y acoso en el parque. Juntó 2 y 2 y llegó a la conclusión de pescado. Había muchas personas en el parque esa noche, incluidas las personas acosadas por estos niños. Pero ninguno de ellos fue detenido y cuestionado agresivamente por este crimen. ¿Por qué no? Había tantas pruebas para relacionarlos con el crimen como para estos 5 niños. Existe una diferencia entre estos 5 niños acusados de este crimen y otras personas en el parque que también podrían haberlo cometido. Una diferencia visual que podría haber influenciado a la policía para pensar que estos 5 niños lo hicieron. ¿Puedes adivinar esa diferencia? Y yo sé, algunos jurados ahora podrían estar pensando, bueno, fueron atrapados acosando a personas en el parque. El acoso es un delito, nadie está discutiendo eso. Así que si están dispuestos a romper la ley en esto, bueno, tal vez sí cometieron este delito. Pero la violación y el acoso son 2 delitos muy diferentes. Hechos por 2 tipos distintos de criminales con resultados muy diferentes. Si vieras a una persona robar una manzana, ¿asumirías automáticamente que podría ser capaz de un esquema Ponzi internacional? No creo que alguien razonable pensaría eso. La segunda cosa de la que quiero hablar es que esta investigación estuvo defectuosa desde el principio. La policía salió a la comunidad con solo 3 puntos de datos. Solo 3. Número 1. El sospechoso tenía que ser negro. No hay descripción del atacante, pero el sospechoso tenía que ser negro. Punto de datos número 2. El sospechoso tenía que tener entre 13 y 16 años.
No tenían descripción del atacante, pero sabían que tenía que tener entre 13 y 16 años. El tercer dato debía estar en el parque esa noche, lo que cualquier persona razonable asumiría como necesario. Así que ves, si el atacante no era negro y tenía entre 13 y 16 años, la policía nunca iba a encontrarlo. Porque nunca realmente estaban buscando por él. Para resaltar lo absurdo de esto, años después, el verdadero atacante admitió que fue él, su nombre era Matías Reyes. Y él es un violador en serie, y en el momento del ataque no tenía entre 13 y 16 años y no es negro y la policía no lo encontró. El primer paso en el proceso de resolver este crimen fue incorrecto. Y creo que es bastante obvio por qué. Los jurados están compuestos por buenos, honestos y trabajadores estadounidenses, igual que tú. Quiero decir, ese es todo el punto. Un jurado de tus iguales que puede entender tu origen, tu experiencia, que puede empatizar con tu cultura. Esas son las personas que deberían juzgar si eres culpable o no de un delito. Pero debido a que los jurados están compuestos por buenos, honestos y trabajadores estadounidenses, pueden ser manipulados por un abogado muy astuto. Las emociones e historias funcionan mucho mejor con un jurado que los hechos y las pruebas. Es mucho más probable que respondan al testimonio de un testigo presencial que a los datos o al ácido desoxirribonucleico, un testimonio al que los judíos reaccionan muy fuertemente es una confesión. Algunos casos se deciden basándose en una confesión y nada más. En 2019, un investigador llamado Jeremy Shifton decidió analizar cómo los jurados se ven afectados por los métodos con los que se obtiene una confesión. Quería ver si la forma en que se obtiene una confesión influye en cuán válida cree el jurado que es la confesión. Descubrió que los jurados casi no se ven influenciados por la forma en que se obtiene una confesión. Así que factores como cuántas personas interrogaron al sospechoso, si se le permitió al sospechoso comer o beber, o si se le permitió al sospechoso tomar un descanso o incluso dormir, no hicieron nada para influir en cuán válida pensaba el jurado que era esa confesión. Aún así, lo aceptaron como una confesión válida independientemente de cómo se utilizaran casi todos los métodos para obtenerla. Mientras estaban detenidos, la policía interrogó a menores sin tutores ni asesoría legal, violando la 14ª enmienda. Fueron agredidos físicamente, se les negó comida y agua, amenazados verbalmente e inducidos a confesar con la promesa de irse a casa. Tras ser maltratados, les asignaron a un buen policía que hacía declaraciones y preguntas insinuantes, asegurándoles que no tendrían problemas si implicaban a otro de los chicos en el delito. Con la excepción de Corey Weiss y Yusuf Salam, ninguno de los chicos se había conocido antes. Luego, los policías redactaron declaraciones y forzaron a los menores sin representación legal a firmarlas. Al notar que eso no bastaba, también presionaron a los menores sin representación legal para grabar confesiones donde se inculpaban mutuamente y les dieron una línea de tiempo de los hechos que debían repetir para ser liberados. Realmente no debería tener que señalar lo éticamente difícil que es interrogar a niños sin la presencia de un padre, tutor legal o representación legal. Plagado de problemas. Una de las cosas que la policía tiene que hacer es asegurarse de que la persona a la que están interrogando entienda sus derechos. No solo que se les haya informado de los derechos, tienen que entender qué significan esos derechos. Cosas como el derecho a permanecer en silencio. Ahora, como todos sabemos por la televisión y el cine, eso básicamente significa que si invocas el derecho a permanecer en silencio, eres culpable, ¿verdad? Eso es lo que significa.
La mayoría de los estadounidenses cree que eso significa la Quinta Enmienda. Pero lo que realmente significa ese derecho es que tienes el derecho de no ser engañado para incriminarte a ti mismo, porque la policía tiene la costumbre de hacer preguntas insinuantes y hacer declaraciones insinuantes para que te incrimines a ti mismo. Ese es tu derecho a que eso no suceda. ¿Cuántos niños de 13 años van a entender ese derecho? Y el derecho a contar con un abogado o un padre presente. ¿Algún niño va a entender eso? ¿Algún niño va a ejercer ese derecho? Un niño asustado de 13 años que ha sido arrestado en la estación de policía, si se le ofrece la oportunidad de traer a un padre a la estación, ¿va a decir que sí? ¿Van a entender las implicaciones de lo que sucede si dicen que no? ¿O ese niño simplemente va a pensar, oh no, si mi papá viene aquí estoy en verdaderos problemas? Prefiero que no lo hagas, no lo llames, por favor. Un niño realmente no comprende ninguna de esas dos cosas. Entonces, dada esa información, si soy el oficial de policía que realiza la detención, si soy el oficial a cargo de esta investigación, estoy pensando, estoy seguro de que este es el tipo. Este es el tipo que lo hizo. Y quiero asegurarme de que en la corte este tipo sea declarado culpable. Así que quiero que mi caso sea sólido. Y no quiero que un abogado como yo libere al cliente por un tecnicismo, ¿verdad? Así que lo que no quieres hacer es tener a un niño como testigo, firmar una confesión sin testigos que expliquen el contexto de lo ocurrido, porque podría ser legalmente complicado en un tribunal. Nadie en todo Estados Unidos puede ser forzado o inducido a implicarse en un delito, ya sea por medios físicos o psicológicos como ser informado. Como un niño asustado de 13 años que cree que si firmas este papel todo termina y puedes irte a casa. Eso es un incentivo y es una violación de la Quinta Enmienda y es contra la ley. La policía no puede arrestar a nadie sin causa probable, y la causa probable se define como una cantidad razonable de sospecha respaldada por circunstancias que alentarían a una persona cautelosa a creer que esto era cierto. Eso viola la Cuarta Enmienda que te protege de búsquedas y confiscaciones ilegales. Y eso también está contra la ley. Y obviamente es ilegal que alguien te agreda físicamente a menos que se estén defendiendo. Así que ves que cada pieza de información que provino de este periodo de interrogatorio fue obtenida ilegalmente y nunca debería haber sido permitida en un tribunal de justicia. Quiero detenerme para hablar de otro punto que Ava DuVernay menciona en la serie. Hay un momento durante el interrogatorio de Antron en el que su madre es sacada de la habitación contra los deseos de tanto Antron como su madre, y su padre es coaccionado. Un oficial señala que el trabajo de su padre podría estar en peligro si no cooperan, ya que el oficial podría verse obligado a revelar la condena previa de su padre a su jefe. Este es un punto importante al que vamos a volver. Un antecedente penal prohíbe a una persona reconstruir su vida y reintegrarse adecuadamente a la sociedad. Hay una gran cantidad de trabajos que el criminal simplemente no puede tenerlo. De hecho, se les impide prácticamente todos los trabajos. Solo quedan los peor pagados y en peores condiciones. Y cualquier antecedente penal debe ser reportado al empleador. Al entrevistarte, el empleador puede aprovecharse del trabajador. Ese empleador puede decirle a ese empleado, vas a trabajar más horas de las que estás programado.
Vas a hacerlo por menos paga. De hecho, lo vas a hacer por sumas de dinero ilegalmente bajas, porque si no lo haces, voy a informar a tu oficial de libertad condicional y decir que has estado violando la libertad condicional, y considerando que los antecedentes penales se encuentran principalmente en comunidades de pobreza o de bajo nivel socioeconómico, esto es algo que apunta injustamente a los pobres. Una persona rica no tiene problemas para conseguir trabajo. A la persona rica se le brinda mucha ayuda para reintegrarse a la comunidad. A la persona pobre no. En este caso, el padre de Antron tenía antecedentes penales que no informó a su empleador, sin importar si crees que eso es correcto o no. No cambia el hecho de que la policía usó eso para explotarlo. La policía apartó al padre de Antron y le dijo que si no nos ayudaba con este caso, si no nos ayudaba a obtener una confesión de su hijo, a hacer que firmara ese documento, podríamos vernos obligados a contarle a su empleador sobre su historial. ¿Podrían verse obligados a despedirte? El padre de Antron actuó como cualquiera que teme perder su trabajo. Sostuvo a la policía. Volvió a esa habitación y ayudó a su hijo a firmar un acuerdo que decía que había cometido este horrible crimen, aunque no lo hizo. La defensa llama al señor Ed Biden su señoría. Bienvenido de nuevo, Ed. ¿Estuviste presente en Central Park esa noche en cualquier capacidad? Yo estaba... ¿Puedes describir cómo se dejó una muestra de ácido desoxirribonucleico dentro de un calcetín justo al lado de la escena del crimen? ¿Coincidía ese ácido desoxirribonucleico con alguno de los 5 niños arrestados por este crimen? No lo hizo. Hasta la fecha, el Registro Nacional de Exoneraciones indica que 2.755 personas cumplieron condena por un delito que no cometieron y del que luego fueron exonerados utilizando pruebas de ácido desoxirribonucleico. En el 14% de esos casos, las personas fueron condenadas solo por una confesión, sin pruebas físicas. Eso significa que casi 30 estadounidenses fueron encarcelados por un delito que no cometieron, solo por una confesión falsa. El primer caso de confesión falsa ocurrió en Inglaterra en 1666, una breve lección histórica. Y era un tipo llamado Robert Hubert, y fue arrestado, juzgado y condenado por el delito de iniciar el gran incendio de Londres. Y Robert Hubert mantuvo su culpabilidad hasta que colgó de la horca. El único problema fue que él no lo hizo. ¿Cómo lo sabemos? Ni siquiera estaba en el país cuando se inició el incendio. Llegó al país 2 días después. ¿Por qué les cuento esto? ¿Qué ocurre con esta historia? Sé que algunos de ustedes están sentados allí pensando en este momento, porque es natural pensarlo. Si no cometiste el delito, no firmes una confesión diciendo que lo hiciste. Eso es simplemente estúpido. Solo una persona culpable firma una confesión. Si eres inocente, no lo hagas. Me gustaría mostrarte algo ahora. Su señoría, presento como prueba la exhibición 1.2-3. Este es un video que me gustaría reproducir para el jurado sobre tácticas de interrogatorio policial. 6:30 AM, 21 de enero, 1998. En Escondido, un suburbio de San Diego, California, Stephanie Crow, de 12 años, es hallada apuñalada hasta la muerte en su habitación. Se llevaron a Michael y a su hermana pequeña, Shannon, de la familia en el momento en que se descubrió el asesinato y los pusieron en el Centro Polinsky para niños, que básicamente es una instalación de recepción para niños maltratados. A las 10 de la noche del miércoles, los Crows finalmente pueden salir de la estación. Sus hijos, Shannon y Michael, están bajo cuidado en el refugio del condado. Michael, en primer lugar, aquí está este pobre niño que está emocionalmente angustiado porque su hermana fue asesinada.
Ni siquiera tiene a los adultos en su vida para consolarlo. Nadie se esforzó por darle ninguna terapia o algo así. Y pronto, los detectives cambian su atención del padre de Stephanie a su hermano, Michael. Este joven de 14 años ahora es el único foco de la investigación y principal sospechoso. Lo traen de vuelta para más interrogatorios. ¿Sabes quién podría haber querido dañar a tu hermana? No. Si tuvieras algo que ver con eso, ¿me lo dirías? Sí. ¿Qué pensaste? ¿Cuáles fueron tus pensamientos durante todo el asunto? No sé, nervioso. ¿Nervioso? Está bien, repasemos eso. ¿Por qué estabas nervioso? No lo sé, que podría estar mal. Está bien, ¿de qué manera? Que podría decir que sí maté a Stephanie. Está bien, bueno, ¿por qué diría eso? No lo sé, porque todos me están tratando así. Y puedo entender tus sentimientos allí, ¿de acuerdo? Quiero decir, tienes 14 años y has pasado por mucho, ¿de acuerdo? Pero este instrumento no te conoce, ¿verdad? No. La ciencia está de nuestro lado, ¿de acuerdo? La tecnología está de nuestra parte. ¿De acuerdo? Quiero decir, ¿puedes entender eso? ¿De acuerdo? Está bien sentir lo que sientes. Realmente no lo sé. No sé por qué diría eso. Lo juro, juro por Dios que no lo sé. No podemos traerla de vuelta. Ella se ha ido. Bueno, lo estás combatiendo. Tú estás. Ya no sé qué hacer. Entiendo. Ahora me dicen que estoy mintiendo y sé que no es así. Michael, no estoy diciendo eso. ¿Has escuchado que yo diga eso? Y si vuelven y te dicen, Michael, tenemos tu cabello. Dicen, Michael, tenemos tu cabello en su mano y de repente tú vas. ¿Y ahora qué? Quiero decir, ¿qué vas a hacer en ese punto? Quiero decir, En ese punto tendría un colapso total. De no saberlo, porque no lo sé. ¿podría eso haber ocurrido? No, que yo sepa. No que tú sepas. Como dije, tendría que estar completamente consciente de ello. De acuerdo. ¿Alguna vez has perdido el conocimiento antes? No, nunca. Está bien, creo. Si supiera quién fue, tú y todos lo sabrían. Está bien porque Porque quien quiera que lo haya hecho, yo, si alguna vez lo descubro, los odiaría para siempre. La amaba profundamente. Recuerdas que había mucha sangre. Es muy difícil. Necesitas quedarte conmigo, Michael. Es muy difícil para la persona que lo hizo. No mancharse de sangre. Sí, Bien, y no transferir esa sangre a otras partes de la casa. sí. Ya encontramos sangre en tu habitación. Dios, Michael Crowe, el niño de 14 años en este video, no mató a su hermana, no lo hizo. Pero firmó una confesión diciendo que lo hizo. ¿Por qué? Fue interrogado durante periodos de 8 a 10 horas seguidas sin descansos. No se le proporcionó un abogado y se le dijo que se encontró la sangre de su hermana en su habitación y en su ropa, y que esta evidencia de ácido desoxirribonucleico lo vincula con el asesinato y lo condenaría. Y por lo tanto tenía que firmar una confesión, y tal vez el juez sería un poco más indulgente con él cuando llegara el momento de la sentencia. Pero todo eso era una mentira, no había evidencia de ácido desoxirribonucleico. La policía no tenía nada. De hecho, lo único que condenó a Michael fue su confesión. Está bien, Ed, solo 2 preguntas más. ¿Podrías decirle a todos en esta sala hoy por qué estás usando un mono naranja? ¿Por qué has estado encerrado y por qué es eso?
porque si hubiera estado allí en el juicio habría demostrado que el caso de la fiscalía es incorrecto en términos de hechos, así que me encerraron para asegurarse de que no pudiera estar allí. Objeción. ¿Bajo qué fundamentos, su señoría? El señor Burdens está actualmente bajo una orden de mordaza legal y no puede divulgar la información relacionada con este caso. Sostenido, lo dicho por el abogado contrario es correcto. Señor Burdens no puede dar más testimonio en este caso. El incumplimiento de esta instrucción puede derivar en más acciones legales en su contra. ¿Está eso entendido? ¿En serio? Literalmente soy la evidencia para este caso. Digo, vamos. Seguro nadie tomará este caso e ignorará toda la evidencia, ¿verdad? También me gustaría presentar Exhibición 1-2-4, su señoría. Este es Wes Myers también. Firmó una confesión de que mató a su novia como Michael tras ser interrogado de 8 a 10 horas sin descansos ni abogado presente. Como Michael, le mintieron, le dijeron que había evidencia de ácido desoxirribonucleico que probaría sin lugar a dudas que era culpable de ese crimen. Y que la única salida era firmar una confesión para recibir una sentencia menor. Como Michael no había ninguna evidencia. Solo lo condenó su confesión. Lo más jodido es que cuando los tribunales anularon la decisión y le dieron un nuevo juicio, ya sabes, porque no había evidencia real en su contra, el fiscal decidió volver a juzgarlo utilizando la misma confesión exacta que dio la última vez, sabiendo muy bien que un nuevo jurado probablemente hallaría esa confesión lo bastante convincente para declararlo culpable, aunque no existiera otra evidencia física. Myers aceptó un acuerdo por homicidio voluntario, para obtener tiempo servido y evitar ser condenado por exactamente lo mismo por lo que fue condenado la última vez, utilizando la misma confesión forzada que usaron la última vez. En los Estados Unidos es completamente legal que cada departamento de policía en todo el país te mienta durante el interrogatorio. En el caso de Michael dijeron que tenían pruebas de ácido desoxirribonucleico que no tenían. Esto, combinado con el hecho de que las sentencias de cárcel son mucho más severas para las personas que se declaran inocentes, lleva a muchas confesiones falsas, porque la policía convence a todos de que su caso es desesperado, mintiendo sobre evidencia que no existe. Le dicen a los sospechosos que la mejor opción para ellos es declararse culpables y obtener una sentencia menor que si se declaran inocentes. Puedes declararte inocente y confiar en un sistema que encarcela a muchos inocentes, o declararte culpable y recibir solo el 10% de lo que obtendrías si te declararas inocente. Esto es coerción y creo que no deberíamos ofrecerlo a las personas. Penas reducidas por admitir culpa. Quiero decir, ¿qué tan voluntaria puede ser realmente una declaración si se te ha ofrecido un intercambio directo por ella? Pero más sobre eso más tarde. Al igual que Michael Crow, a los chicos en el caso de Central Park se les negó el acceso a un abogado, se les mintió repetidamente, se les regañó, se les negó agua, comida o descanso y luego, cuando estaban exhaustos, se les contó una historia y se les dijo que los otros chicos ya habían confesado y culpado al chico al que estaban interrogando en ese momento y que la mejor manera de exonerarse a sí mismos era decir la verdad sobre quién realmente lo hizo. Así que cada uno firmó el papel pensando que estaban escapando del castigo, acusando a los demás. En el año 2004, la psicóloga Elizabeth Loftus realizó una investigación sobre la sugestibilidad de la memoria. Ella realizó cuestionarios con personas que habían visitado Disneylandia cuando eran niños y les pidió que revisaran un anuncio. El anuncio decía que alguien conocería a Bugs Bunny y le daría la mano al final del día. Luego se les pidió relatar su experiencia en Disney de niños y el 16% de ellos recordaron haber conocido a Bugs Bunny. Algunos incluso mencionaron abrazarlo o tocar su oreja. Mientras más veía a alguien el anuncio falso, más probable era que lo recordara. El problema es que es literalmente imposible. Bugs Bunny, de Warner Brothers, nunca pudo aparecer en Disneylandia.
Solo leer el anuncio había creado un falso recuerdo en la mente del 16% de los participantes. Incluso cuando se les dijo más tarde que no era posible haber conocido a Bugs en Disney World, todavía estaban seguros de que les había sucedido. Este estudio no solo mostró que la memoria era maleable, sino que demostró que también puede ser implantada falsamente. Tras ser acosados e intimidados para firmar confesiones falsas, los chicos obtuvieron libertad bajo fianza pagada por sus padres. Excepto Ray, cuyo padre no pudo pagar y permaneció en la cárcel todo el tiempo. ¿Fianza? La fianza es algo bastante extraño y es claramente algo que es una gran desventaja para los pobres. Las personas adineradas literalmente pueden comprarse su salida de la cárcel por ninguna otra razón que no sea que tienen el dinero. No se trata de culpabilidad o inocencia. No se trata de lo correcto o lo incorrecto, solo dinero. Volviendo a la cita de Adam Smith de antes, está bastante claro que cuando la gente pensaba que la fuerza policial era un método para proteger a los ricos de los pobres, la fianza tiene mucho más sentido. Todos contrataron abogados y se prepararon para el juicio. Durante este tiempo, la policía realizó un análisis de ácido desoxirribonucleico de un calcetín lleno de semen encontrado en el lugar del asalto. El problema era que el ácido desoxirribonucleico no coincidía con los niños, sus confesiones forzadas no coincidían entre sí, y ninguno admitió ser el perpetrador. Se culparon entre sí, y uno afirmó que fue una persona misteriosa que escapó. Esto hizo que el caso de la fiscalía fuera muy débil y probablemente se desmoronaría durante el juicio. Aquí es cuando el pobre Corey Weiss se vuelve un clavo en el ataúd. Tras interrogarlo y golpearlo, según él y Yusuf, quien escuchó la golpiza desde la habitación contigua, le dieron a Corey una narrativa similar a la de los otros chicos y redactaron una declaración que no podía leer bien por su bajo nivel de lectura. Y lo engañaron para que grabara una confesión donde casualmente describe los eventos de una manera que une todas las historias de manera ordenada y precisa, exactamente como quería la policía. Si miras la marca de tiempo en el video, comienza a las 12:31 y divaga durante bastante tiempo y mezcla los detalles, y la entrevista concluye alrededor de 2 horas después. Durante el tiempo que es entrevistado, se le dice repetidamente que puede irse a casa una vez que ha dado su declaración. Aunque acepta algunas cosas, sigue sin coincidir con lo que dicen los chicos o la policía. Luego, a las 3:12, mágicamente dice que quiere hacer una nueva declaración después de hablar con el detective durante más de 1 hora y que quiere cambiar todo lo que dijo antes y mágicamente cambia su historia para alinearse perfectamente con lo que necesitaba la fiscalía. Otro detalle que creo que es importante recordar al hablar sobre el testimonio de Corey es que Corey tenía tanto un problema de audición como una discapacidad de aprendizaje. Esto lo hizo particularmente vulnerable en situaciones como esta. Nadie identificó a Corey como presente en el parque. Tampoco fue detenido por la policía como sospechoso y no fue identificado por una sola persona involucrada en este caso. Voluntariamente fue a la estación de policía para ofrecer apoyo a su amigo Yusuf. La policía aprovechó el hecho de que él estaba allí, encajaba en el perfil que estaban buscando y no tenía a nadie que lo ayudara. También fue de 16 años y, para los propósitos del sistema legal, un adulto, lo cual me parece realmente jodido. El chico no puede comprar cerveza, pero puede ser juzgado y encarcelado como adulto. Lo siento, pero hipocresías como esta realmente me enfadan. Quiero enfatizar, una vez más, que durante los intensos interrogatorios, que en algunos casos duraron hasta 7 horas por sesión, los detectives alimentaron a los menores asustados con una narrativa falsa mientras los agredían verbal y físicamente, y al mismo tiempo les mentían diciéndoles que si lo admitían podrían irse a casa. Los chicos no tenían padres, tutores ni abogados presentes. Aunque los padres estaban presentes en algunas confesiones grabadas, ya habían sido coaccionados y manipulados. Lo último que quiero mencionar aquí es que la policía reveló los nombres de todos los sospechosos involucrados en el caso durante una conferencia de prensa, en la que la policía pintó una imagen de los chicos siendo salvajes, agresivos y aterrorizando al azar a los transeúntes. En este punto particular de la historia, era la política del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York no nombrar a menores de edad que estuvieran involucrados en casos criminales. Sin embargo, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York no siguió ese procedimiento en este caso.
Como resultado de ser nombrados en un comunicado de prensa, el sentimiento público se volvió instantáneamente hostil hacia los chicos, con el futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apareciendo en televisión para exigir que se aplicara la pena de muerte a los niños. Puso anuncios de página completa en los 4 principales periódicos de Nueva York para decir lo mismo. Independientemente de si crees que estuvo bien exigir la ejecución de los niños, personalmente me pareció deplorable. Su intervención impactó e impacta a las personas. Este tipo de opinión en los medios influye de inmediato en la percepción de los posibles jurados antes de ver cualquier evidencia. En el momento del caso, la práctica estándar de asignación de casos en Nueva York se realizaba al azar para evitar que los abogados intentaran llevar los casos frente a jueces favorables. Buscaba proteger la integridad y equidad del juicio y preservar la 14ª enmienda. Pero en este caso se asignó específicamente al juez Galligan sin ninguna razón, en contradicción con ese proceso. Galligan tenía la reputación de ser duro e insensible con los acusados en casos criminales. Su primera acción en el caso fue permitir las confesiones grabadas en video, obtenidas por coacción como evidencia, a pesar del proceso 100% ilegal por el cual se obtuvieron, y también permitir que la confesión escrita de Yusuf se utilizara como evidencia en su contra, a pesar de que él no la firmó ni siquiera la escribió. Los abogados defensores se opusieron vehementemente a las decisiones, pero fueron ignorados por el juez. Como resultado directo de que la policía revelara los nombres de los menores de edad involucrados en la historia, los periódicos publicaron historias sin fundamento y clasificaron a los niños como monstruos y pidieron castigos realmente severos antes de que incluso llegaran a la sala del tribunal. The New York Times publicó un artículo pidiendo a la gente que tal vez no use un lenguaje tan inflamatorio y preguntó por qué niños tan bien adaptados y chicos felices de hogares estables y sin antecedentes penales de pronto cometieron un crimen tan atroz, no encajaban en el perfil del atacante. La reacción negativa extrema se debió en parte a entrevistas en televisión y anuncios de Donald Trump, quien entonces era muy popular en Nueva York. Tras el ataque en Central Park, gastaste mucho en publicidad que parecían, Donald, para el lector casual perspicaces, como vigilante. ¡Wow! Vamos a contraatacar. No veo nada perspicaz y apoyo firmemente la pena de muerte. También estoy a favor de traer de vuelta a las fuerzas policiales que pueden hacer algo en lugar de simplemente dar la espalda, porque cada abogado de calidad que representa a personas que están en problemas, lo primero que hacen es comenzar a gritar brutalidad policial, etc. De hecho, el otro día una mujer de una de las principales redes me metió un micrófono en la cara, pero no tienes compasión por estos jóvenes que violaron, golpearon, asaltaron y todo lo demás a esta maravillosa mujer. Dije, por supuesto, que odio a estas personas y odiemos a todas estas personas porque tal vez el odio es lo que necesitamos si vamos a lograr algo. Obviamente. ¿Qué tal si se preguntara de esta manera? No sabemos quién cometió ese delito y el tribunal va a decidir quién cometió ese delito. ¿Estabas prejuzgando a los arrestados? No, no estoy prejuzgando en absoluto, no en este caso en particular. Estoy diciendo que si son encontrados culpables, si la mujer murió, lo cual esperamos que no suceda, pero si la mujer murió, creo que deberían ser ejecutados. Creo que deberías tener la pena de muerte. Creo que la mayoría de las personas están de acuerdo con eso. El efecto de la celebridad en la opinión pública no es exactamente algo nuevo o desconocido. Hay una muy buena razón por la que las corporaciones pagan millones de dólares cada año para contratar a una celebridad como el rostro de su campaña y por qué esa celebridad es despedida si hacen algo tonto para manchar la imagen. Funciona, siempre ha funcionado. Siempre va a funcionar debido a la forma en que nuestros débiles cerebros valoran la prueba social. Cuando una figura pública como Donald Trump aparece en televisión y dice esas cosas, convierte a cientos de miles de posibles jurados de Nueva York en personas sesgadas, listas para emitir un veredicto de culpabilidad. Sé que Donald Trump dijo que en ese momento solo estaba reaccionando en el momento a un crimen muy violento, igual que todos los demás. Pero me parece bastante curioso que reaccionara tan fuertemente a este caso y gastara 80,000 de sus propios dólares para llevar a cabo una campaña pública para que se ejecutara a niños. Sin embargo,
Un par de años después, cuando su amigo personal fue declarado culpable de hacer exactamente lo mismo y violar a niñas menores de edad, no hubo ninguna campaña pública para que lo ejecutaran. En el Reino Unido existen leyes que impiden a las personas hablar sobre ciertos aspectos de los casos penales antes de que se resuelva el caso. La idea es proteger la integridad del caso y del sistema, y para asegurarse de que ninguno de los jurados que llegan al juicio estén sesgados antes de que lleguen allí. Sigue siendo defectuoso, pero mejoró. Yusuf Salam dijo años después en una entrevista con The Guardian que sentía que la campaña muy pública de Trump ayudó a persuadir a los ciudadanos comunes a creer que eran culpables. Puedes argumentar que tenía un punto considerando que eran 100% inocentes del crimen, y aún así fueron encontrados culpables. Los casos de los niños se separaron en dos juicios. Primero fueron Anton, Yusuf y Raymond, con los otros dos chicos, Kevin y Corey, siguiendo más tarde. El primer juicio tuvo un jurado bastante representativo, compuesto por 4 jurados blancos, 4 negros, 3 hispanos y un asiático. Los 3 chicos fueron absueltos de intento de asesinato, pero culpables de asalto y violación de la corredora. Sentencias de 5 a 10 años en correccionales juveniles. El segundo juicio duró 2 meses. La fiscal Elizabeth Lederer presentó las confesiones grabadas en video obtenidas ilegalmente y forzadas. Presentó un análisis de fibra, supuestamente de la víctima, hallada en la ropa interior de uno de los chicos. La víctima misma testificó en ambos casos, pero en ambos casos no pudo identificar positivamente a ninguno de los chicos como su agresor. Uno de los abogados defensores intentó poner en duda su carácter, insinuando que era demasiado sexualmente activa, lo cual creo que fue un gran error y moralmente incorrecto en todos los sentidos. Presentaron una muestra de semen hallada en la escena, pero las pruebas resultaron inconclusas. Richardson fue hallado culpable de intento de asesinato, Weiss absuelto. Ambos fueron condenados por violación y asalto. Como Corey era mayor de edad, recibió de 5 a 15 años en prisión de máxima seguridad, mientras Richardson fue a correccionales juveniles. Uno de los mayores problemas para el fiscal fue cómo los testimonios de los chicos no coincidían de la manera en que deberían y necesitaban ser contados en un orden específico para que tuvieran sentido. Esto es lo que llevó al fiscal a dividir a los chicos en 2 grupos separados y juzgarlos por separado. Esto les permitió introducir elementos clave en momentos precisos y controlar la narrativa para que el caso pareciera más sólido de lo que era. Esto también tuvo el efecto de hacer que el segundo juicio fuera mucho más fácil de probar si se encontraba culpable al primero. Las confesiones también sirvieron como evidencia contra los chicos, a pesar de que cada una de esas confesiones era inadmisible en la corte debido al hecho de que se obtuvieron ilegalmente. Esto hacía inadmisible su testimonio y confesiones en la corte. Entonces, ¿por qué diablos este juez permitió la entrada de pruebas a la corte que se obtuvieron ilegalmente y contra la Constitución? Luego está la evidencia física en sí. Los jurados que fueron entrevistados después dijeron que basaron su veredicto principalmente en la evidencia física del caso. El problema con esto es que la evidencia física no estaba allí. El fiscal y la policía lo fabricaron completamente. No había semen que coincidiera con los chicos. De hecho, la muestra de semen que dijeron que arrojó un resultado inconcluso no fue inconclusa en absoluto. Descartó a todos los chicos como sospechosos en el caso. El fiscal ocultó eso a los jurados porque, de revelarlo en la corte, el caso sería imposible de probar. El fiscal usó el análisis de cabello para relacionar a uno de los chicos con la escena del crimen y la víctima. El problema con esto es que aún era un campo en crecimiento en el momento de este caso, y solo se había utilizado realmente desde los años 70 en adelante, con muchos partidarios del análisis de cabello declarando por escrito que no se podía confiar completamente en él para un caso debido a la naturaleza impredecible de los resultados. En 1984, el FBI dijo que era imposible que una sola persona se correspondiera con una muestra de análisis de cabello y que no debería usarse para construir el caso. Solo debería usarse para respaldar un caso que ya se había construido.
En el año 2002, un estudio de los resultados de su análisis entre 1996 y 2000, cuando las pruebas habían mejorado significativamente, mostró que el 11% de las veces su análisis había sido emparejado incorrectamente. Por lo tanto, que Lederer confíe en esta pieza de evidencia, que incluso sus propios expertos afirman que no se puede usar de manera concluyente, es bastante impactante. Especialmente cuando consideras que el análisis posterior confirmó que su ropa interior y la de Richardson no provenían de la víctima. Todas las pruebas físicas aquí fueron fabricadas por completo y mal representadas, y ninguna de ellas, ni una sola pieza, identificó a ninguno de los chicos como el atacante. En la película hay una escena donde los abogados del niño le sugieren declararse culpable para evitar penas mayores. Los niños no se declaran culpables porque saben que son inocentes y creen que serán absueltos. Por no aceptar la declaración de culpabilidad, reciben la sentencia más severa del juez. Tengo un fuerte problema con este concepto, ya que alienta a las personas que no son culpables de un delito a declararse culpables. Quienes se declaran culpables también no tienen derecho legal de apelación, porque esta opción aún debería existir debido a todas las confesiones y testimonios forzados, coaccionados e inducidos que existen. Yo argumentaría que ofrecer a las personas sentencias menores por declararse culpables es en sí mismo una forma de coerción. Que la gente lo haga siendo inocente solo lo demuestra. Para retroceder un poco y hablar sobre por qué las personas se declaran culpables cuando en realidad son inocentes, imagina el escenario. Has sido acusado de un delito. La policía y todos a tu alrededor te están diciendo que tienen tu ácido desoxirribonucleico en archivo en la escena del crimen y pueden vincularte con la víctima. Ahora podrías estar pensando que todo es una tontería, ¿verdad? Piensas, claro que no es mi ácido desoxirribonucleico, yo no lo hice, pero no puedes pagar un abogado para probarlo. Así que tienes que confiar en el abogado designado por el tribunal. El problema es que el tipo es inexperto, recién salió de la escuela de Derecho. Quizá no ha llevado muchos casos capitales antes. Aunque eres inocente, toda la información que tienes a mano te dice que vas a ir a la cárcel por un crimen que no cometiste. Y claro, podrías apelar, pero vas a estar en la cárcel mientras lo haces. Y algunas apelaciones tardan mucho tiempo. Rubin Carter estuvo en la cárcel durante 20 años y agotó 2 apelaciones antes de que finalmente fuera liberado de un cargo de asesinato falso. Podrías ir a la cárcel, mantener tu inocencia y pasar 20 años ahí mientras se desperdician tus apelaciones, o podrías declararte culpable y salir en 1, tal vez 2, 3 años como máximo con buen comportamiento. Es fácil decir que nunca confesarías un crimen que no cometiste ni te declararías culpable. Pero cuando te enfrentas a la perspectiva de ir a 20 años, incluso cuando eres inocente, puedo entender por qué las personas podrían cambiar su opinión. Ahora imagina el mismo escenario, excepto que esta vez eres negro. En un sistema que ya encarcela a personas negras más que a blancas y les da sentencias más severas por los mismos delitos, incluso considerando antecedentes. ¿Todavía te declaras inocente? Aunque las condiciones en las instalaciones juveniles no eran ideales, quiero enfocarme en el tiempo de Cody. Cody tenía 16 años. Apenas lo suficientemente mayor para conducir y tener relaciones sexuales. No soy lo bastante mayor para apostar en fútbol, comprar cerveza, ir a una discoteca o comprar cigarrillos. Este hombre no debería estar en la cárcel con otros. Puedes decir lo que quieras, pero no aceptaré que alguien sin privilegios legales de adulto, por no ser lo suficientemente mayor, sea clasificado como adulto. No debió ser juzgado como adulto, además era parcialmente sordo y tenía discapacidad de aprendizaje. Mientras Cody, de 16 años, estuvo en una prisión de adultos con delincuentes violentos, fue golpeado grave y frecuentemente, que solicitó permanecer en confinamiento solitario durante la mayor parte de su tiempo en prisión. Fue la última persona en salir de prisión. Fue liberado en el año 2002, después de cumplir 12 años en la cárcel por un crimen que no cometió. A Cody se le ofreció la libertad condicional repetidamente, pero cada vez se le negó la libertad condicional porque no admitiría el crimen, porque no lo hizo. Cumplió más tiempo porque era honesto.
No hay sistema en el mundo que deba fomentar eso. En 2001, un violador en serie llamado Matías Reyes admitió el asalto y violación de la corredora. Reyes era en realidad un violador conocido en el momento del ataque y estaba prófugo de la policía en el momento del ataque, y sin embargo, increíblemente, nunca se sugirió una sola vez como sospechoso. Un violador en serie condenado y prófugo estaba en el área de Nueva York en el momento en que ocurrió una violación brutal y nadie nunca pensó que él podría ser la persona que cometió el crimen. 2 días antes, también agredió a otra persona en la misma zona de Central Park, por eso la policía lo buscaba. Frecuentemente la gente se pregunta por las motivaciones de Reyes para hacer esto y por qué daría esta información desinteresadamente, siendo alguien de moralidad dudosa. Lo cual es justo. Reyes mismo dijo que fue un encuentro casual con Corey Weiss en la cárcel, lo que le hizo darse cuenta de que Weiss había estado cumpliendo 10 años por un crimen que no cometió y eso lo persuadió a presentarse. Otros dicen que Reyes lo hizo para obtener un trato favorable en la cárcel y que su confesión debería ser vista con escepticismo. Pero incluso si cuestiona sus motivos, se le hizo a Reyes una prueba de ácido desoxirribonucleico contra la muestra encontrada en la escena del crimen y fue una coincidencia del 100%. Independientemente de sus motivos para presentarse, definitivamente él fue el atacante y los otros chicos definitivamente no lo fueron. Todas las condenas fueron anuladas, pero no antes de... El comisionado de policía Richard Kelly, Raymond Kelly y el sindicato de detectives intentaron evitarlo. La mayoría ya había cumplido su condena completa en ese punto. Solo quedaba Corey Weiss aún encarcelado. Se borraron todos los registros, Weiss salió de prisión y eliminaron a todos del registro de delincuentes sexuales de Nueva York. En 2013, más de 10 años tras ser exonerados, acordaron con el estado de Nueva York recibir $41 millones. Tras resolverse el caso, algunas personas dudaron de los nuevos elementos, diciendo que pensaban que sí. Reyes lo admitió, pero no actuó solo y simplemente era parte del grupo de chicos que cometió el acto. El detective retirado Edward Conlon declaró en una entrevista que los chicos hicieron muchas declaraciones autoincriminatorias después de haber sido detenido. 2 médicos que atendieron a la jugadora dijeron que sus lesiones no coincidían con que Reyes actuara solo, lo cual es una de las afirmaciones más ridículas que he escuchado en mucho tiempo. La patología forense puede decir muchas cosas, pero no puede decirte cuántas personas estaban presentes en el evento. Puede decirnos con mucha precisión qué lesiones ocurrieron y cómo ocurrieron, pero no puede decirnos quién estaba allí y cuántos eran. Es simplemente jodidamente ridículo. Sentimiento compartido por el examinador del estado de Nueva York y un patólogo forense involucrado en el caso en 1990. Las personas también deben tener en cuenta que ni un solo testigo ocular ni una sola pieza de evidencia física vinculó a ninguno de los chicos con la escena del crimen o con la víctima. En 2014, Donald Trump intervino de nuevo, reafirmando su postura y alegando, pese a la evidencia, que los chicos eran culpables y que no tenían un pasado de ángeles, aunque al ser arrestados no tenían antecedentes y sí tenían un pasado intachable. Si piensas que no está tan mal sentado ahí... $41 millones está bastante bien. Deberías reconsiderar eso. ¿Irías a la cárcel por una quinta parte de tu vida, sufriendo violencia, posible abuso sexual, ser etiquetado como delincuente sexual, enfrentar abuso laboral al salir y que todo el país piense que eres un violador solo por $41 millones? Si respondiste sí a esa pregunta, entonces creo que claramente eres un maldito mentiroso, porque la mayoría de nosotros ni siquiera podemos soportar estar atrapados dentro de nuestras propias casas durante unos pocos meses durante esta pandemia. Tras ser liberados, casi todos los chicos, ahora adultos, tuvieron dificultades para encontrar empleo. Yusuf quería una carrera, pero el antecedente penal y estar en el registro de delincuentes sexuales le cerraban la mayoría de los trabajos.
Lo mismo le sucedió a los demás. Cuando Raymond fue liberado, tuvo que quedarse con su padre como parte de su libertad condicional con una madrastra que era muy hostil en una casa llena de niños. Fue a entrevistas, pero siempre le dijeron que no. Empezó a vender crack y fue arrestado otra vez. Creo que es importante enfatizar que intentó enderezarse, pero no había opciones. Quiero decir, ¿qué vas a hacer cuando vas a entrevistas de trabajo pero todos dicen que no? Algunos dirán que él era solo un criminal y por eso regresó a esa vida cuando todo se complicó. Al recibir su liquidación, no usó el dinero para ser un traficante de crack más grande. Se convirtió en un empresario legítimo y aún hoy es una de las cosas que me gusta de When They See Us, es cómo Duvernay destaca los problemas en el sistema. Todo, desde la fase inicial de arresto hasta que tienes que reintegrarte a la sociedad. Quiero echar un vistazo a algunos de los diferentes sistemas alrededor del mundo que podemos usar para intentar abordar algunos de los problemas que Duvernay destaca en la película. Hola, bienvenido a Justice Labs, el recurso principal del mundo para investigación sobre justicia internacional. Tenemos las respuestas, confía en mí. Soy una persona de ciencias. Al estudiar sistemas de justicia internacionales, debemos hacernos 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué se supone que debe hacer un sistema de justicia? Pregunta 2. ¿Qué hace un sistema de justicia? Y 3. ¿Cómo lo hace? Afortunadamente, los sistemas de justicia en todo el mundo son completamente diferentes, al igual que las sociedades en las que se encuentran, lo que significa que podemos estudiar todos estos sistemas diferentes y compararlos y contrastarlos todos para descubrir qué cosas funcionan y cuáles no. Pero primero tenemos que averiguar para qué diablos sirve el sistema de justicia. Un segundo. ¿Qué diablos? ¿No se suponía que apagaría todas las luces? El público percibe la prisión como una medida preventiva. Sentencias severas y cárceles duras se asocian con menos delincuencia. Tiene sentido cuando lo piensas. Quiero decir, si hacemos de las cárceles los lugares más desagradables de la Tierra, entonces las personas harán todo lo posible para evitar ir allí. ¿Verdad? Bueno, veamos. A pesar de tener solo el 4% de la población mundial, Estados Unidos tiene casi 1/4 de los prisioneros del mundo. Esa es la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Felicidades, América, son campeones mundiales en esto. O para decirlo de otra manera, en ningún otro país del mundo entero es más probable que vayas a la cárcel que en el que se refiere a sí mismo como la tierra de los libres. Podrías creer que más riesgo de ir a la cárcel haría que América tuviera menos criminalidad, pero no es así. De hecho, América se ubica en la mitad de la tabla o más alta para casi todas las categorías de delitos. La tasa de asesinatos en Estados Unidos es la 94ª más alta del mundo. Ahora podrías estar pensando, bueno, eso no suena tan mal, 94 suena algo como a mitad de tabla, y tendrías razón, es algo como a mitad de tabla. Pero es una tasa de asesinatos más alta que lugares como Somalia, Pakistán, Libia y Siria. Esas estadísticas ya consideran las diferencias de tamaño poblacional. Parece que solo la amenaza de ir a prisión realmente no disuade a las personas de cometer delitos. Quizás esto se deba a que en América los sistemas penitenciarios son muy suaves y agradables, como estar en un Hilton. Según el Departamento de Justicia, se ha declarado culpables a las prisiones de Estados Unidos de varios hechos negativos y desagradables, incluyendo no prevenir ciertas situaciones. Asalto, violación, apuñalamiento y uso ilegal de drogas. El Departamento de Justicia ha encontrado muchas prisiones en Estados Unidos que no solo no brindan tratamiento para condiciones de salud mental, sino que ni siquiera reconocen cuando alguien tiene una. El 50% de los reclusos en Estados Unidos tiene una condición de salud mental, lo cual es significativo. Entonces, las cárceles estadounidenses parecen exactamente el tipo de infiernos que todos asumimos que previenen el crimen, pero no lo hacen. Quiero comenzar diciendo que hay una razón para esta anomalía estadística, o al menos una razón para ello, y eso se debe a cómo América categoriza el crimen. Verás que algunas cosas que América llama un crimen, otros países simplemente lo llaman un delito menor.
Entonces, llevar una pequeña cantidad de marihuana para uso personal, por ejemplo, en la mayoría de los países, solo te da una advertencia en la primera ofensa, te da una multa en la segunda ofensa y luego podrías enfrentarte a tiempo en la cárcel en la tercera vez. Sin embargo, en América es cárcel en la primera ofensa en muchos estados. El argumento de la cárcel como disuasivo se debilita al analizar cómo se castiga el crimen capital. Estados Unidos ejecuta la sexta mayor cantidad de criminales en todo el mundo. Eso es más ejecuciones que Somalia y Pakistán, pero aún así, la tasa de asesinatos en Estados Unidos es más alta que en ambos. ¿Cómo puede ser eso? Si el castigo supremo fuera el disuasivo supremo, seguramente eso no debería suceder. Entiendo que podrías pensar que Pakistán, Somalia y estos lugares son muy distintos a Estados Unidos en cultura, educación y estatus socioeconómico. Quizás esa sea la razón de la diferencia en las estadísticas. Y si lo comparamos con un país similar en todos esos factores como el Reino Unido, la tasa de asesinatos en el Reino Unido es significativamente más baja que en los Estados Unidos, incluso teniendo en cuenta la diferencia de tamaño de la población, a pesar de que no hemos ejecutado a nadie aquí desde 1964. En Estados Unidos, el 36% de los criminales liberados regresan a prisión en menos de 2 años. En Reino Unido es el 47%. En Australia es 39%, en Alemania 45% y en Canadá 35%. Y en Chile es el 50%. En casi todos los países estudiados, la cifra es del 31% o más. Eso es casi un tercio de todos los criminales que entran en el sistema de justicia y luego son liberados, vuelven a él en menos de 2 años. Pero no todos los países. De hecho, Noruega solo tiene una tasa de reincidencia del 20%. La pregunta es ¿por qué? Quienes ven esto dirán acertadamente que Noruega es un país pequeño. De hecho, solo viven allí poco menos de 5,5 millones de personas, y las personas que observan esto obviamente dirán que en realidad este tamaño de población es mucho más pequeño y mucho más fácil de controlar, y esa es la razón de la tasa de reincidencia mucho más baja. Lo que esas personas no dirán es que a mediados de la década de 1970, En ese entonces, Noruega tenía una reincidencia del 70% y un sistema penitenciario parecido al de Estados Unidos. A principios de los 90, la tasa cayó significativamente hasta llegar al 20% y se ha mantenido así desde entonces. Singapur tenía tasas de reincidencia similares al mundo, cerca del 40%. Al igual que Noruega, también tenían un sistema similar al americano y al del Reino Unido, y como Noruega, a mediados de los 90, comenzaron a cambiar su sistema y a pensar un poco, y la tasa de reincidencia comenzó a caer hasta alcanzar su mínimo histórico del 22% en febrero de este año. Quizá pienses que estos países son muy distintos a Estados Unidos en tamaño, cultura, estatus socioeconómico y educación, y por eso existe una gran diferencia con Estados Unidos. Y si usamos un ejemplo más representativo, ¿hay lugares en Estados Unidos haciendo algo similar y obteniendo resultados parecidos? Sí, los hay. Michigan en Estados Unidos decidió hace 10 años cambiar su sistema punitivo por uno diferente. Y también empezó a reducir la reincidencia, que ahora está en 27%, la tasa más baja en Estados Unidos. Entonces, ¿qué están haciendo? Bueno, están haciendo cosas como dar programas de educación real a los reclusos para ayudarlos a conseguir empleos una vez que son liberados. Les dan acceso a viviendas accesibles una vez que son liberados del sistema penitenciario. También reciben una identificación estatal o licencia de conducir gratuita del gobierno tras aprobar su examen. También tienen acceso a programas gratuitos de tratamiento de drogas en curso durante el tiempo que lo necesiten. Según el teniente gobernador Garlin Gilchrist II, sí sé que no es II, es el segundo, pero me hace gracia verlo como la secuela de su padre. El teniente gobernador Garlin Gilchrist II afirmó que el sistema penitenciario de Michigan no busca castigar a nadie. Es para ayudarlos. En 2019, investigadores de Albany, Michigan y California iniciaron un estudio de 10 años sobre el sistema penitenciario para analizar el impacto de las tasas de encarcelamiento en la reincidencia en esos estados. Después de un estudio de 10 años de 3 estados diferentes que abarca varios sistemas penitenciarios diferentes, lo que encontraron fue que en realidad cuanto mayor es la tasa de encarcelamiento, mayor es también la tasa de reincidencia.
Ahora bien, esto estaba en completa contradicción con lo que esperaban encontrar. Esperaban que al aumentar la tasa de encarcelamiento, la reincidencia bajara, pero hallaron que en realidad ocurría lo contrario. Las tasas de reincidencia aumentaban cuando las de encarcelamiento también lo hacían. Entonces, si un largo tiempo en la cárcel no previene el crimen, ¿qué sucede con eso? Como vimos, la cárcel no corrige mucho el comportamiento criminal, pero no es inútil, ya que entre el 50 y 65% de quienes ingresan al sistema penitenciario no reinciden. Así que claramente funciona para algunas personas, y hay algunos informes anecdóticos de personas que dicen que la prisión era tan horrible que hicieron todo lo posible para asegurarse de que nunca tuvieran que volver. Pero seamos honestos, 50%, eso es un lanzamiento de moneda. Eso quizás sea solo suerte. Podemos confiar en eso como estándar para todos. Entonces, ¿qué hace realmente el sistema actual para corregir el comportamiento criminal? De hecho, pasé una semana completa investigando esto y te sorprendería lo difícil que es encontrar información sobre este tema en particular. Muchos sistemas penitenciarios y sitios web gubernamentales hacen alusiones vagas a cosas como un programa de trabajo o un programa educativo, pero muy pocos de esos sitios web, casi ninguno de hecho, detallan realmente en qué consisten esos programas. Hay una razón, pero se aclarará más adelante en el video. El sistema educativo brinda habilidades básicas de alfabetización y numeración a reclusos adultos para que obtengan su diploma de secundaria. En aproximadamente un tercio de las prisiones estadounidenses existen programas para ayudar a los reclusos a tener acceso a una educación a nivel de grado, pero desafortunadamente, una legislación aprobada en 1994 hizo ilegal que los prisioneros accedieran a fondos gubernamentales para programas educativos mientras estaban en la cárcel. Y dado que no podían pagar por estos programas ellos mismos, ya sabes por qué están en la cárcel, estos programas casi nunca se utilizan. De hecho, la tasa de uso es casi tan cercana al 0% como puede ser sin ser realmente 0%. También se imparten clases de habilidades para la vida a los prisioneros. Estos básicamente implican enseñar a alguien cómo presentarse a una entrevista, cómo vestirse para una entrevista, cómo escribir un currículum, cómo encender una computadora y enviar un correo electrónico. ¿Sabes? No estoy tomando el pelo con estos. Son realmente tan jodidamente estúpidos. Es completamente insultante incluso para la inteligencia de la persona más tonta. Al considerar que un recluso que sale de prisión solo buscará los peores trabajos con bajos salarios y malas condiciones, compitiendo con personas sin antecedentes, uno se pregunta qué tan útil es un diploma de secundaria. Y una estrella dorada en la clase de entrevistas realmente va a ser. El programa laboral en Estados Unidos no es lo que parece. El programa de trabajo permite a los prisioneros aprender habilidades laborales aplicables al trabajar en un oficio durante su reclusión. Suena bien, ¿verdad? Excepto que todo lo que realmente están haciendo los prisioneros son tareas laborales. Están moviendo cosas, limpiando la prisión, lavando ropa o siendo enviados a un campo de trabajo penitenciario para trabajo manual. Entonces, si no están aprendiendo ninguna habilidad de vida transferible que les va a ayudar cuando salgan de la prisión, ¿por qué diablos les estamos dando estos trabajos en primer lugar? Sí, esta va a ser una respuesta impopular porque el capitalismo es casi una religión en los Estados Unidos. Así que ya siento el calor de ustedes, pero quédense conmigo, ¿de acuerdo? Te guste o no, el capitalismo definitivamente está contribuyendo al problema de las prisiones en los Estados Unidos. La razón de esto es que los reclusos están siendo utilizados como una fuerza laboral de $1 al día por grandes corporaciones que están utilizando esta característica del sistema de corrección para aumentar su línea de fondo y sus ganancias empleando mano de obra carcelaria en lugar de buenos, promedio, estadounidenses trabajadores como ustedes mismos. Así es, tus trabajos no se están dando a inmigrantes ilegales, ni siquiera se están enviando al extranjero. Tus trabajos van a reclusos por $1 al día, un precio tan bajo que ni los inmigrantes ilegales aceptarían. ¿Qué oportunidad tiene el estadounidense promedio contra eso? Algunas de estas enormes corporaciones incluyen Microsoft, Victoria's Secret, Walmart, Nintendo, McDonald's, Coke Industries y Costco. Y esa ni es la lista completa, solo los nombres más destacados, es mucho más larga. La privatización del sistema penitenciario también contribuye al problema del crimen en Estados Unidos. Incluso las prisiones ahora son privadas en muchos estados. Se paga mucho dinero a esas instituciones para encarcelar y mantener seguras a las personas. Entre más presos haya, más dinero obtiene la prisión. Hay un incentivo real de ganancias para tener más prisioneros en la cárcel.
En 2006, 2 jueces del condado de Lucerne fueron hallados culpables de aceptar sobornos para sentenciar a jóvenes delincuentes a largas estancias en centros de corrección, incluso por una primera ofensa. Si el sistema de corrección juvenil del condado de Lucerne no fuera privado, no existiría ese incentivo de ganancias ni habría ocurrido esa situación. Un sistema privatizado también tiene la obligación de crecer para ganar más dinero. Si le preguntas a cualquier empresario en el mundo su objetivo para el próximo año, todos dirán lo mismo: crecimiento. Eso es lo que importa para las ganancias. Crecimiento es un proceso eterno. Para el sistema penitenciario implica buscar siempre a quién encarcelar. Durante los años 80 hubo 2 grandes cambios que ocurrieron, pero es muy difícil determinar cuál fue la causa y cuál fue el efecto. Solo quiero que lo consideres mientras exploramos esto. Ronald Reagan instituyó su infame campaña de guerra contra las drogas y como resultado de ello la población carcelaria se disparó. Al mismo tiempo se creó y aprobó legislación para crear la primera prisión privatizada de América. ¿Reagan inició su agresiva campaña para justificar la creación de prisiones privatizadas? ¿O las prisiones privatizadas surgieron para alojar a todos los prisioneros adicionales que iban a ingresar al sistema? Es complicado, pero esto podría ayudar. CoreCivic, antes Corrections Corporation of America, es el contratista de prisiones privadas más antiguo en Estados Unidos, fundados en 1983 por Thomas Beasley y T. Don Hutto. Thomas Beasley presidió el Partido Republicano de Tennessee. T. Don Hutto fue el presidente entrante de la Asociación Correccional Americana, el órgano rector de todo el sistema penitenciario en los Estados Unidos. Eso fue en 1983. Al año siguiente, en 1984, Ronald Reagan lanzó su campaña de guerra contra las drogas con la Ley Integral de Control del Crimen de 1984, prisión privada creada en 1983 y campaña de guerra contra las drogas en 1984, lo que incrementó la población carcelaria y generó jugosos contratos para contratistas de prisiones privadas, que ahora serían esenciales. Sí, eso es un verdadero rompecabezas. Entonces, si las cárceles no disuaden el crimen tanto y no corrigen el crimen tanto, entonces ¿por qué diablos metemos a la gente en prisión? La respuesta en su mayoría es castigo, o para darle su nombre científico elegante, justicia retributiva. Tenemos cárceles principalmente para que el público sienta que se hizo justicia. El público generalmente quiere ver perder a los criminales. Mientras más grave es el crimen, más quiere el público que al criminal le quiten cosas, para reflejar que lo hizo a otra persona. Ojo por ojo, ese tipo de cosas. También podrías decir que las prisiones existen para apartar a personas violentas de la sociedad y así reducir el riesgo de que dañen a otros. Pero eso solo funciona si realmente estás corrigiendo ese comportamiento. Como es un lanzamiento de moneda, hay 50% de probabilidad de que solo estés posponiendo el problema para después. Esto es realmente solo mi conjetura aquí, pero realmente creo que parte de la razón, si no la razón principal, por la que los sistemas penitenciarios son como todavía son, es en gran medida porque las personas lo ven como una forma de venganza legalizada. Muchas personas dicen que las víctimas y sus familias necesitan ver al prisionero castigado para sentir cierre y justicia. ¿Pero qué tan cierto es eso? Robert Mueller, en Psychology Today, estudió en Minnesota cómo se sentían las familias tras ver al criminal recibir su castigo. Aquí se aplicó la pena de muerte por delitos graves. Solo el 2.5% de las familias sintió cierre tras ver al criminal recibir la pena de muerte. Robert Mueller entrevistó antes a estas personas y les preguntó cómo creían que se sentirían tras la condena a muerte del prisionero. Casi todas estas familias y víctimas dijeron que iban a sentir un sentido de cierre, que se haría justicia. Pero luego, cuando se llevó a cabo la sentencia real y se condenó a muerte al prisionero, la mayoría de ellos dijo, de hecho, el 97.5% de ellos dijo que se sentían completamente vacíos y ambivalentes. Quizá debamos reconsiderar por qué aplicamos este castigo, por qué la gente está en la cárcel. Sí, sé que eres un Joker porque cometen crímenes, es un hombre de ciencia, lo entiendo. La respuesta no es tan simple. Para saber por qué las personas están en la cárcel, primero debemos responder otra pregunta. ¿Por qué la gente comete delitos? Pienso que al hablar sobre cómo tratar a quien cometió un delito, solemos enfocarnos demasiado en el hecho aislado. Sabes, miramos y decimos que una persona comete un delito, la persona va a la cárcel.
Pero realmente lo que deberíamos hacer como sociedad es ampliar nuestro campo de visión para que podamos ver todos los eventos que ocurrieron antes del delito y luego tal vez podamos explicar cómo y por qué ocurrió ese delito. Si no analizamos por qué ocurre un delito, ¿cómo podremos evitar que vuelva a suceder? El mayor desafío para reducir el delito y las víctimas proviene de nosotros. Soy un hombre de ciencia, tengo la cabeza bien puesta. Esto se debe en gran parte a la sociedad, ya que no aceptamos distintos métodos para tratar el delito y el castigo. Es casi incomprensible para la mayoría de las personas pensar en mostrar compasión y empatía hacia un criminal. Un criminal necesita ser castigado. A un criminal se le debe quitar el lujo, se le debe quitar la libertad. Algunas personas también necesitan perder sus derechos, después de todo. ¿No es eso lo que hicieron a sus víctimas? Es un pensamiento seductor del que es difícil escapar. Yo mismo solía creer en la justicia retributiva durante mi adolescencia y la mayor parte de mis 20 años también. A medida que me hacía mayor, mi mente comenzó a cambiar un poco y mi mentalidad comenzó a cambiar incluso antes de que empezara a investigar este video. Ahora no me importa el castigo. No me importa el castigo. Lo que me importa es mucho más simple y mucho más fácil de ver. La reducción de la victimización y el daño. Eso es todo. No me importa quién sea castigado o cómo sean castigados. Solo me importa reducir las víctimas en el sistema. Eso es todo. Muéstrame la solución que más reduzca víctimas y votaré por ella, aunque contradiga mis creencias sobre crimen y castigo. Eso nos lleva a nuestros amigos en Noruega y Singapur. ¿Qué hacen bien esos chicos que los demás hacemos mal? La gran diferencia entre Noruega, Singapur y otros países es que consideran la pérdida de libertad como el castigo y todo lo demás como condiciones desagradables lo ven excesivo e innecesario. Ahora todos podemos identificarnos más con esto. Dado que todos hemos estado en cuarentena durante un periodo de tiempo tan largo, ha sido un poco como estar en la cárcel, seamos totalmente honestos. Pero también hemos estado en casa con todas nuestras comodidades. Hemos tenido computadoras, televisores, Netflix. Puedes cocinar y ver a tu esposa cuando quieras, pero todos sentimos que estar atrapados en cuarentena es bastante duro. La pérdida de libertad ya es castigo suficiente. En las cárceles noruegas, los prisioneros pueden moverse libremente dentro de la prisión. Pueden ir a otras celdas, tienen las llaves de su propia celda. En sus celdas hay PlayStation, camas cómodas, televisores, baños privados. Pueden cocinar y usar cuchillos afilados, y aún así hay menos apuñalamientos que en cárceles de Estados Unidos donde no hay cuchillos. Para la mayoría aquí en el Reino Unido, y supongo que en el resto del mundo con sistemas y actitudes similares, la idea de tratar así a un delincuente violento que agredió a una anciana parece moralmente aborrecible. Pero eso es porque todavía estás pensando en vengar a la anciana. Cuando piensas en el verdadero objetivo de la prisión, tu mente cambia. Repite después de mí. El objetivo es la reducción de víctimas. En Noruega, los convictos no están obligados a revelar antecedentes penales a un futuro empleador, a menos que la persona esté solicitando un trabajo con el gobierno, el sistema educativo o el sistema médico. Aún así, no les impide obtener el trabajo. Solo deben informar del delito al empleador. En Noruega hay menos estigma sobre antecedentes penales y, si alguien está calificado, normalmente puede conseguir el trabajo. Este sistema busca que solo seas juzgado por tu aptitud para el trabajo, no por tu historial. En Noruega, la mentalidad no es castigar, sino facilitar la reintegración y hacer que las personas sean miembros valiosos de la sociedad. Y si lo piensas, ¿a qué sociedad es más probable que te reintegres desde la perspectiva del criminal? ¿La que fue hostil y te juzgó o la que te ayudó? Si aprendemos a comportarnos como respuesta a los estímulos ambientales a nuestro alrededor, entonces considera esto. ¿Cuál de estas cárceles tiende más a generar reincidentes violentos? Cárcel número 1, en la que luchas con uñas y dientes por cosas básicas como cigarrillos o una barra de jabón, donde vas a ser asaltado o violado a diario, donde vas a tener miedo en todo momento y vas a estar preocupado por lo que va a suceder a continuación, donde los guardias te golpean, te humillan y te tratan con desprecio, o la cárcel número 2, que es algo así como un hotel mediocre. Si tu respuesta a eso fue la cárcel número 1, entonces estás más jodido que las personas a las que encerramos. No hay situación en el mundo en la que podamos poner a una persona en una situación violenta y que salga de ella menos violenta. Estás jodidamente loco. En Singapur, en realidad, van un paso más allá de esto y proporcionan educación a nivel de licenciatura gratis a cada uno de los reclusos en cada una de las cárceles.
La idea detrás de esto es que si tienes una licenciatura, eres más empleable cuando sales de la cárcel y por lo tanto es menos probable que vuelvas a delinquir. En las cárceles de Singapur, puedes cumplir tu condena en casa con tu familia en lugar de prisión. Obviamente hay restricciones sobre lo que puedes y no puedes hacer, y tienes que apegarte a ellas bastante religiosamente, pero siempre y cuando lo hagas, puedes cumplir tu condena en casa, donde aún puedes sentirte conectado con la comunidad, con tu familia, con tus amigos, con la sociedad en general. La idea es que al estar conectado con la comunidad y sociedad, es menos probable reincidir en delitos. Dinamarca implementó recientemente el cambio rehabilitador y bajó su tasa de reincidencia del 40% al 27% usando las mismas técnicas exitosas de Noruega. Leí una cita interesante del alcaide de la prisión de Bastøy en Noruega y en ese momento me hizo sentido. Él dijo que si tratas a las personas como basura, actuarán igual. Si los tratas como seres humanos, se comportarán como seres humanos. ¿No tiene eso mucho sentido? No lo sé, quizás soy raro. En la mayoría de las sociedades los criminales son castigados con cárcel. Después sufren más castigos por las duras condiciones, la violencia y el aislamiento en la cárcel. Se les hace sentir distantes y desconectados de la humanidad y la sociedad. Luego, cuando salen de la cárcel, son castigados nuevamente cuando no hay perspectivas de trabajo con algún tipo de futuro. Tienen los trabajos más malos para los que pueden aplicar con los salarios más bajos. Y a veces los jefes que contratan a estos convictos criminales abusan del sistema y obligan a estos convictos a trabajar por salarios ilegalmente bajos, bajo la amenaza de denunciarlos por violación de la libertad condicional si no lo hacen. Con el paso del tiempo, estos convictos que se ven obligados a trabajar por salarios ilegalmente bajos en trabajos que realmente no son suficientemente buenos para pagar sus cuentas, eventualmente se endeudan para intentar pagar su casa o su coche, lo que sea que tengan. Eso es, claro, suponiendo que puedan obtener crédito, ya que es muy difícil cuando tienes una condena penal. Eres rechazado y juzgado por la sociedad, así que tampoco tienes amigos. Finalmente enfrentas dos malas opciones. Opción 1. Puedes seguir igual y esperar que algo cambie mágicamente para mejorar tu situación y conservar tu techo. Opción 2. Puedes regresar al crimen donde nadie te juzga ni rechaza y es fácil ganar dinero. Habrá muchas víctimas en el proceso. Aunque parezca poco realista, existen varios informes de reclusos que, al salir de prisión y llegar a su nuevo empleo, les pagan salarios legalmente bajos. Y simplemente serán reportados por violaciones de la libertad condicional si no lo hacen. No sé lo que estás diciendo. Quizás pienses, solo repórtalo, eso es chantaje e ilegal. ¿Quién le creería o le importaría a alguien lo que diga un convicto? La única forma de cambiar esto es modificar tu visión sobre el crimen, el castigo y la justicia, desechando lo aprendido y estando abierto a lo nuevo. Es más fácil si solo te haces una pregunta simple. ¿Quiero que este criminal lastime a más personas o no? Si la respuesta es no, entonces seguramente deberíamos estar buscando la solución que reduzca eso a la menor cantidad posible y no simplemente quedarnos con lo que tenemos, porque es lo que conocemos. Te conozco, sí, a ti, te conozco. Ahora mismo estás sentado buscando razones para no hacer nada ni cambiar. Quizás estás pensando, el sistema nunca va a ser perfecto, ¿verdad? ¿Para qué molestarse en cambiarlo? Funciona aproximadamente la mitad del tiempo, no nos molestemos, no tiene sentido, pero esa es una razón perezosa y absurda. Es una excusa, realmente. Por supuesto que no va a ser perfecto, nadie espera que sea perfecto, ese es un argumento de hombre de paja. ¿No deberíamos esforzarnos por hacerlo el 99%? Al menos, ¿no deberíamos esforzarnos porque sea mejor de lo que es ahora? Piénsalo de esta manera si tu jefe viniera a ti mañana y dijera, Dave, hemos decidido que nunca vamos a darte otro aumento de sueldo por el resto de tu vida porque, nunca vas a ser millonario. Así que realmente no tiene sentido que te demos más dinero, porque sabes que estás bien como estás, te va bien, no necesitas el dinero extra, no vas a ser millonario, no lo necesitas, no vas a aceptar eso, vas a buscar un nuevo trabajo. Tal vez estás sentado allí pensando, ¿no es mi problema? ¿Nunca voy a cometer un delito? ¿Esto no me afecta? Eres un idiota, porque aún pueden cometer delitos contra ti, sigue siendo tu problema. ¿No pusiste atención en la primera hora del video donde hablamos de inocentes que van a la cárcel por delitos que no cometieron? Quizás eres el peor maldito tipo de perezoso y estás sentado allí ahora mismo pensando, ¿qué puedo hacer? Solo soy un hombre. No tengo poder, no tengo control, no tengo influencia, no puedo hacer nada. No tiene sentido intentarlo. Asegúrate de que cuando votes, y deberías malditamente votar,
Es literalmente la única influencia que tienes en la vida para dar forma a la sociedad en la que vives. Así que asegúrate de que cuando votes, votes por el partido que se compromete a cambiar el sistema por algo mejor. Pero ¿cuál es el punto? Solo van a mentirme. Me van a decir que lo harán para obtener mi voto y luego no lo harán de todos modos. No tiene sentido. Hazlos unos malditos mentirosos. Dales esa responsabilidad. No solo les permitas pasearse durante toda su carrera política usando tu dinero de impuestos para, ya sabes, pagar varias casas y hacer múltiples vacaciones lujosas, todo el tiempo sin ser obligados a cumplir ninguna promesa en absoluto. Haz de ellos un maldito mentiroso. Al menos piénsalo de esta manera. Si nunca les pediste que hicieran una promesa, entonces definitivamente nunca va a cambiar. Pero si les dices que tienen que prometer hacer un cambio para obtener tu voto y mantenerse en el poder, bueno, al menos hay la más mínima fracción de un porcentaje de que esa cosa podría cambiar realmente. Puede ser mejor y podemos reducir la cantidad de víctimas que están atrapadas en este gran sistema. Ni siquiera es hipotético. Ya 3 países hacen esto. Ya podemos ver los resultados de cómo podemos cambiar y qué sucede cuando cambiamos. Solo tenemos que empezar a hacerlo como mínimo. Tenemos que intentarlo. Me gustaría dar las gracias si has llegado hasta este punto al final del video. Este fue un video súper largo y experimenté un poco con muchas cosas diferentes, así que pido disculpas si esto fue diferente a lo que esperabas. Espero que la gente lo haya encontrado informativo y lo haya disfrutado, y harás todas las tonterías habituales de YouTube como suscribirte, comentar, bla bla bla. Eso es todo por ahora, te veré en el próximo video.